Hola, ¿qué tal? Es un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Cupa Asesores Capacitación, Tutorías y Contabilidad. Traemos ahora para ustedes el cálculo de ISR cuando se hagan pagos a los empleados por liquidación o indemnización, de acuerdo a las disposiciones legales para el 2019. Primero, es necesario que analicemos lo que es el fundamento legal de acuerdo a dos leyes principales, que sería la ley del ISR y la ley federal del trabajo. Para efectos de la primera ley, tenemos tres artículos esenciales para lo que es el cálculo de ISR. El artículo 93, que me habla de los exentos, el artículo 95, que me habla del cálculo anual cuando se haga este tipo de pagos a los trabajadores, y el artículo 96, que me habla la retención que le voy a hacer de manera mensual, quincenal, semanal o decenal. Ahora, conforme a la Ley Federal del Trabajo, en el capítulo cuarto, que contiene artículos del 46 al 52, me dice la forma en cómo voy a calcular dichos pagos. Y dentro de eso me habla que hay dos causas, cuando es causa justificada o injustificada desde el punto de vista del trabajador. Y también tengo que tener en cuenta si la relación de trabajo fue por tiempo determinado o por tiempo indeterminado. Entonces ahora los invito para hacer un ejercicio de aplicación tanto de la ley del Federal del Trabajo como de la ley del ISR para efectos de el último pago, que en este caso es semanal, y para efectos del cálculo anual. El primer paso es identificar mi información. Ese trabajador ingresó a la empresa el 14 de febrero del 2000 y se le liquidó el 13 de enero del 2019. Y fue por causa injustificada. El primer paso es determinar la antigüedad del trabajador. Y aquí le voy a indicar la antigüedad. Yo voy a sacar una antigüedad exacta. Y aquí entonces digo, del 2000 al 2001 sería un año. Y así me voy año con año, pero 2019 no lo voy a contar porque fue antes de febrero. Entonces yo contaría 18 años cumplidos. Ahora, ¿cuántos meses? A marzo sería un mes, abril 2 meses y así sucesivamente, pero no hasta enero, porque si observamos aquí, fue hasta desde el 14, entonces yo cuento desde marzo hasta diciembre, son 10 meses y entonces por último me quedaría los días. Si yo cuento del 14 de diciembre hasta el 13 de enero, tengo como resultado que tiene 30 días. Entonces concluyo que mi antigüedad serían 18 años, 10 meses con 30 días. Si yo quiero redondear esta antigüedad a años y meses, tendría 18 años y 11 meses. ¿Qué quiere decir? Esta parte de días se convertiría en un mes completo. Entonces, esa sería mi antigüedad si yo quiero saber en meses y en años. Y por último, en años completos. Si yo quiero redondear esto a años, la ley del ISR me dice que más de 6 meses se considera año. Y ahora sí, voy a comenzar a calcular sus partes proporcionales. Y para eso la Ley Federal del Trabajo me menciona que el trabajador tendrá derecho a unas vacaciones anuales, la cual comenzará con 6 días el primer año y aumentará así 2 días hasta llegar al cuarto año. A partir del quinto aumentará 2 días por cada 4 años de servicio. Para efectos de este ejercicio, como tiene 19 años, entonces él estaba trabajando para ganar sus vacaciones del año número 19. Entonces, para ese efecto, tendría derecho a 18 días. 18 días de vacaciones. Si yo considero entonces 18 días, podría darle esta parte proporcional. ¿Por qué se le llama parte proporcional? Porque yo le voy a dar atendiendo a los meses que realmente estuvo trabajando conmigo. Aquí hay dos formas de calcularlo. Uno en base a días exactos, y otro en base a meses. Lo que yo voy a considerar es los meses que yo ya he considerado para efectos del último año, y entonces hago mi parte proporcional. 18 días lo voy a dividir entre 12 meses que tiene el año por 11 meses que estuvo mi trabajador en la empresa. Entonces, haciendo la operación, tiene derecho a 16.5 días, que si yo lo multiplico por su sueldo diario, que son 150, aquí lo puedo observar en los datos,
me voy a traer 150, entonces tendría como resultado mis vacaciones de 2.475. Aquí sería mi primera base. La segunda sería prima vacacional, como lo tengo aquí estipulado en partes proporcionales. Para lo que es prima vacacional, la Ley Federal del Trabajo me dice que tendrá derecho a una prima vacacional del 25% del importe de las vacaciones. Entonces, para este trabajador tendrá derecho a 618.75 pesos. Por último, 3. Tiene derecho a un aguinaldo anual. Y aquí a veces suele confundirse mucho que tiene que ver con la antigüedad. Eso no tiene que ver con la antigüedad, tiene que ver lo que el trabajador laboró en el último año, de enero a diciembre. Entonces, si yo observo, él trabajó nada más 13 días de enero. Entonces, prácticamente esos 13 días le dan derecho a una parte proporcional de aguinaldo, muy pequeña. Si yo lo quiero cerrar, sería a un mes. Entonces, igual que son las vacaciones, tiene dos formas de calcularse, con base a los días y con base a los meses. En este caso tomaremos los meses. Y yo considero los 15 días que tiene derecho por ley mínimo un trabajador a aguinaldo. Lo voy a dividir entre 12 meses y lo voy a multiplicar por un mes. ¿Por qué por un mes nada más? Porque nada más trabajó enero. Entonces no tiene que ver con los años, no tiene que ver con que ya tenga mucho tiempo en la empresa, simplemente tiene derecho nada más a lo que trabajó del último año, de enero a diciembre, y en este caso nada más fue 13 días del año del 2019. Y entonces si yo hago la operación, voy a traer estas fórmulas. Si yo hago la operación, voy a dividir 15 días entre 12 meses por 1. Tiene derecho a 1.25 días, que si lo multiplico por su sueldo diario, tendremos como derecho de aguinaldo 187.50. Y aquí entonces ya tengo mis partes proporcionales de lo que él tiene derecho por concepto de prestaciones. Estas prestaciones, independientemente si es causa justificada o injustificada, ya tiene derecho a ellas. ¿Qué quiere decir? Por el hecho de haber trabajado, tiene que percibir estas prestaciones. Entonces, lo que puede dejar de percibir es la indemnización o liquidación, porque si fuera causa justificada, únicamente le pagaríamos estos tres conceptos. Entonces, ahora sí, el último punto es el 4, que se trata de la liquidación o indemnización. Y en este caso, la Ley Federal del Trabajo me dice que tiene derecho a 3 meses de salario, o lo que se equipara a 90 días de salario por no reinstalación. Entonces, si yo tomo su sueldo diario, que son 150, y lo multiplico por 90 días, yo tendría una cantidad por no reinstalación de 13.500, pero no es lo único que tiene derecho al trabajador. Aquí lo voy a poner como inciso A. También tiene derecho a una indemnización, porque en este caso consideraremos que su tipo de contrato es por tiempo indeterminado. ¿Qué quiere decir? Que la empresa lo contrató en el 2000, asumía que toda la vida iba a trabajar con la empresa. Entonces su contrato era por tiempo indeterminado, y la Ley Federal del Trabajo nos menciona que tiene derecho a 20 días por cada año de servicio. Entonces yo considero que tiene derecho a 19 años, porque quedamos que lo vamos a cerrar por años, y lo multiplico por 20. Tendré derecho a 380 días multiplicados por el sueldo diario de 150, nos da como resultado, por liquidación de este concepto, 57.000. Y entonces los 13.500 se van a sumar con los 20 días que marca la Ley Federal del Trabajo. También nos menciona que tendrá derecho a una prima de antigüedad. Todos los trabajadores tengan más de 15 años de servicio, trabajadores de más de 15 años, tendrán derecho a una prima de antigüedad que consta de 12 días por cada año de servicios. Entonces, en este caso, nuestro trabajador tiene esa condición. Entonces, se le dará 12 días por cada año de servicio. Y voy a hacer la multiplicación. 12 días por 19 años tendrá derecho a 228 días. Por el sueldo diario, su liquidación
o por prima de antigüedad sería la indemnización por no reinstalación más los 20 días por año y más la prima de antigüedad total por la cantidad de 104,700 pesos. Esta cantidad es la que tiene derecho porque se les pidió injustificadamente. Observemos lo siguiente. Este sueldo es su último sueldo nominal antes de impuestos, pero de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo se tendrá que calcular un sueldo integrado de acuerdo a los años trabajados, pero para efectos prácticos y porque el tema en sí es el cálculo de ISR, tomaremos el último sueldo diario, considerando que ese se puede modificar con el sueldo integrado de acuerdo al tiempo que tenga trabajando, que quiere decir un sueldo que integre estos 150 más las vacaciones, más la prima vacacional, más un aguinaldo. Pero en este caso, como acabo de mencionar, para fines prácticos consideramos este último sueldo mensual. Y ahora sí, me voy a traer esta cantidad de la liquidación. Comenzamos con el tema principal, que es el cálculo de retención de ISR cuando yo hago pagos por estos conceptos. Y entonces aquí voy a hacer el cálculo de la última semana. Observemos que aquí ya tengo como inciso A, su última semana trabajó y entonces se le pagó su sueldo. Su sueldo aquí nos dice que fue de 1,050 de la última semana y en esa semana trabajó horas extras y se le pagaron 100 pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Este trabajador, aparte de su sueldo, se le va a pagar sus horas extras y sus partes proporcionales y su indemnización porque la empresa decidió prescindir de sus servicios. Y entonces comenzamos a determinar exentos y gravados. Y para esto vamos a tener en cuenta el artículo 93 de la ley del ISR, que nos marca, de la ley del ISR, nos marca los exentos para cada una de estas prestaciones. El sueldo de antemano no se considera como parte del 93, entonces automáticamente lo voy a poner como grabado. De las horas extras dobles, el artículo me dice que será el 50% cuando los trabajadores ganen más del salario mínimo, y en este caso el trabajador gana 150 pesos diarios, que considerando el salario mínimo general está arriba de ese, entonces en este caso sería 50 y 50, sin que este 50 exceda de 5 salarios mínimos, que si yo multiplico el salario mínimo que está en 102.68 por 5, aproximadamente serán como 510 pesos, no excede de eso, son 50 pesos lo exento, entonces así quedaría. En este caso, vacaciones es un sueldo con derecho a descanso, entonces en ese sentido, un sueldo, entonces el sueldo que damos que no está contemplado dentro del artículo 93, automáticamente queda grabado. Prima vacacional. Ese sí está parte exenta, son 15 días de salario mínimo. Si yo hago la multiplicación, me darían 1,540, que superan mucho lo que le voy a pagar. Entonces en este caso todo estaría exento y nada grabado. El aguinaldo nos marca que son 30 días de salario mínimo, que serían 3,080, que también superen mucho el aguinaldo que tiene derecho ese trabajador. Entonces en este caso estaría exento de la indemnización. Ten en cuenta la disposición para que vayamos analizando cada uno de estos. Aquí tengo un resumen de las disposiciones de la ley del ISR. El artículo 93 dice que no se pagará impuesto por los siguientes ingresos, y dentro de esta fracción, que es la que tengo ya aquí subrayada, en la fracción 13 me dice que los que obtengan las personas que hayan estado sujetas a una relación laboral al momento de su separación por concepto de primas de antigüedad, retiro, indemnización u otros pagos, entonces estará exento hasta 90 veces el salario mínimo del área geográfica del contribuyente al año por cada año de servicios. Y dice aquí en las últimas líneas de este párrafo, los años de servicio serán los que hubieran considerado para el cálculo de los conceptos mencionados, y toda fracción de más de 6 meses se considera un año completo. Entonces me voy aquí al cálculo y digo, de esta cantidad lo que no va a estar sujeta para pagar impuestos sería 90 días de salario mínimo por cada año de servicios, que si yo aquí recuerdo lo redondeé a años mi antigüedad y serían 19 años, y tengo como cantidad exenta
esta cantidad, que para efectos de mi ejercicio supera en mucho los 104,700. Entonces en este caso automáticamente todo quedaría exento y no quedaría nada grabado. Por último, ¿qué hacemos entonces cuando hagamos este tipo de cálculos? Aquí observemos que tenemos englobado todos los conceptos que yo puedo ir o puedo acumular para aplicar una sola tarifa. Entonces en este caso yo tendría como base esta cantidad. Si yo sumo esto, tendría como base 3.575 y a esto le voy a aplicar la tarifa semanal y me daría un impuesto. Este impuesto sería mi impuesto número 1. Que lo sumaría a un impuesto número 2, que resultaría de aplicar una tasa a lo que hubiera estado grabado aquí, pero observemos que aquí no hay nada grabado. Entonces en este caso mi impuesto 2 sería a lo que quedara aquí grabado por una tasa. Para efectos de seguir entendiendo con el procedimiento, yo voy a calcular esa tasa y también el impuesto número 2 para terminar el ejercicio. Pero en esencia, en este ejercicio no queda nada grabado por concepto de este pago. Entonces, a esta base ya le apliqué la tarifa semanal para calcular el impuesto y aquí le voy a agregar la tarifa semanal y me dio este impuesto determinado con el número 1, que es el pago que haría el trabajador por esto que se le estuvo pagando, y faltaría el impuesto número 2. En el impuesto número 2 sería a lo que resultara de grabado por una tasa. ¿Y cómo saco la tasa? Dividiendo el voy a ver aquí a mi extracto de las leyes en el artículo 36, en el párrafo que me dice que las personas que hagan pagos por conceptos a que se refiere el artículo 95 calcularán una tasa que se calculará dividiendo el impuesto correspondiente al último sueldo ordinario entre dicho sueldo. El cociente se expresará por 100 y se expresará en por ciento. Entonces, si yo veo el artículo 95, me dice que quienes hagan pagos por prima de antigüedad, retiro e indemnización, entonces este me hace referencia nuevamente a ese tipo de pagos. Entonces, la retención que se hará en la última semana será conforme a este procedimiento. Y entonces, ¿cómo quedaría mi tasa para efectos de este ejercicio? A mi impuesto, sacaré mi último sueldo. Y aquí me indica mi último sueldo mensual, que fueron 4.200. A esto le voy a aplicar la tarifa mensual. ¿Dónde encuentro la tarifa mensual? En el artículo 96. Se aplica esta tarifa. Yo voy a ubicar esta base de 4.200 en esta tarifa. Y digo entre qué límite y qué límite cae. Y observo que caería entre 496 a 4.210 y me dice que aplicaría una cuota fija de 9.52 y un porcentaje de 6.44. Entonces, para calcular el impuesto y sacar mi tasa, voy a aplicar a esta la tarifa. ¿Y cómo se aplica? Restando el límite inferior a la cantidad de mi sueldo. ¿Cuál sería mi límite inferior? Pues la cantidad mencionada aquí, 496.08. Lo voy a restar. A la diferencia se le llamará excedente sobre el límite inferior. O sea, lo que excedió de esa cantidad. A esa cantidad, según mi tarifa, le voy a aplicar ese que dice por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Le voy a aplicar el 6.40. Entonces, pongo aquí mi tasa y lo voy a multiplicar. Y me da como resultado un impuesto marginal, así se le conoce, por 237.05 pesos. Este impuesto marginal se va a sumar con una cuota fija. La cuota fija que le voy a sumar, nuevamente me voy a la tarifa y veo que en este mismo rango mi cuota fija es de 9.52 pesos. Aquí, ¿qué quiere decir? Que siempre voy a trabajar de manera horizontal. Entonces, apliqué esta tasa y ahora voy a sumarle la cuota fija de 9.52.
9.52. Y entonces ahora tengo un impuesto generado de 246.57. Y ahora sí voy a sacar mi tasa. ¿Cómo saco la tasa? Dividiendo este impuesto entre mi sueldo mensual ordinario, y el cociente se expresará en %, y en este caso me da un 5.87%. Vamos a suponer aquí en mi ejercicio todo está exento, pero ¿qué pasaría si yo aquí nada más tuviera como exento 4,700? Entonces yo tendría grabado pues la diferencia. ¿Cómo sacaría mi impuesto de esta cantidad? Pues aplicando a los 100,000 la tasa que mencioné y que calculé previamente. Mi impuesto número 2 sería en todo caso esta cantidad de 5,870, y lo sumaría a este impuesto número 1, la nómina del trabajador. Mis ingresos, más bien dicho, ¿cuánto ganó en la última semana? Ganó su sueldo más sus horas extras dobles, más sus partes proporcionales y su indemnización. Eso fue lo que ganó. Pero no le voy a pagar todo esto, porque la ley del ISR me dice que yo como patrón tengo que retenerle dinero de esto que ganó. Entonces mi retención de ISR sería la suma de este impuesto 1 más este impuesto 2. Sería de esa cantidad, siempre y cuando nada más estuviera exento esto, pero quedamos que para efectos de mi ejercicio pues no quedaría un impuesto 2, este impuesto 2 me quedaría de 0 y únicamente le retendría esta cantidad. Neto recibiría el trabajador entonces, si no tuviera otras deducciones como Infonavit, fondo de ahorro, etcétera, si no tuviera más que la retención del ISR y el IMSS, recibiría neto 108,565, y así es como hago la retención de su última semana. No olvidar que yo no puedo juntar todo esto y aplicar una sola tarifa. ¿Por qué? Porque esta indemnización se la ganó, si yo recuerdo este cálculo, se la ganó en 18 años con 10 meses y 30 días, y yo no puedo aplicarle una tarifa semanal a algo que ganó durante tanto tiempo. Por eso es que hacemos una base y un impuesto 1, y acá una base y un impuesto 2, porque eso tendrá que tener otro procedimiento para el cálculo. Hasta aquí quedaría lo que es el cálculo la última semana del trabajador. Entonces, como inciso B, tenemos aquí el cálculo anual de sueldos, y para esto entonces voy a sumar todo lo que ha ganado en el año, y en este caso pues fue muy poquito porque su fecha de liquidación fue del 13 de enero. Aquí observemos que tengo esta tablita que me dice los datos que ganó o los ingresos que obtuvo en el mes de enero, que prácticamente fue otra semana más. Y aquí tengo que ganó su sueldo más horas extras dobles, más días de descanso, más prima dominical, y que las retenciones de ISR por esos tiempos fueron de 456. Y entonces comenzaré con mi cálculo anual y digo total de sueldo, voy a sumar el sueldo de la última semana más el sueldo que ganó en semanas anteriores. Horas extras dobles, sumo la de la última semana más las semanas anteriores, y así voy a hacer con todas las prestaciones. Día de descanso, su prima dominical, partes proporcionales, que eso no me las ganó aquí en esta última semana, y lo que es la liquidación o indemnización. Y nuevamente voy a traerme así de la misma forma los exentos. ¿Cuánto estuvo de exento de sueldo? Pues nada, no tenemos nada. Aquí lo podemos observar que aquí tenemos 0, y también en lo acumulado de semanas pasadas 0. Y entonces aquí empiezo con las dobles. De semanas anteriores tuvieron 70 y lo voy a sumar con esos 50 de esta semana. Y del día de descanso también voy a sumar lo que tuvo de exento, y aquí no tuvo día de descanso, entonces nada más sería esa cantidad. Igual de prima dominical. De prima dominical sería esa cantidad la que quedaría exenta. Y entonces me traigo de las vacaciones, que sería toda grabada. Igual prima vacacional, cuánto estuvo exento, y de aguinaldo cuánto estuvo exento, así como su indemnización. Y entonces aquí me quedaría que tengo 0. Y nuevamente saco la diferencia para sacarlo grabado. Diferencia entre total menos exento
sería lo grabado. Y aquí esa cantidad me daría. ¿Cómo haría mi cálculo anual? Nuevamente, aquí el artículo 95 sería mi fundamento. Nuevamente, aquí observamos la llavecita como estaba en la parte de arriba. Yo no puedo juntar todos estos grabados y aplicarles una tarifa anual, porque esta indemnización la ganó no de manera anual, sino de 18 años con tantos meses y tantos días. Entonces, la ley del ISR en su artículo 95 me dice que cuando se hagan pagos por esto, tiene que tener en cuenta un procedimiento especial, y vamos a irlo relacionando. Aquí tengo el artículo 95 y me dice: cuando se hagan pagos por concepto de prima de antigüedad, retiro, indemnización, se sujetará a las siguientes reglas. Fracción primera: del total de percepciones por este concepto se separará una cantidad igual al último sueldo mensual ordinario, que se sumará a los demás ingresos, y se aplicará la tarifa anual. Y la fracción 2: del total de percepciones se separará una cantidad igual al último sueldo mensual, y al resto se le aplicará una tasa. Entonces, vamos a aplicar esto al ejercicio. Nuevamente, yo tengo que esta cantidad se va a sumar con un último sueldo mensual, pero otra vez aquí me quedó ingresos grabados de cero. Entonces yo no puedo separar ninguna cantidad. Entonces, en esencia, a esta cantidad le aplicaría la tarifa anual, y entonces me daría un único impuesto conforme a la fracción primera, porque yo no tengo pagos de este concepto. Si tuviera, vamos a hacer un caso hipotético, que aquí mi cantidad exenta fuera de esa y que la grabada fuera de 100,000, entonces sí me daría un poquito más de aplicación para lo que es la fracción 1 y la fracción 2. Entonces, pero no es el caso. Entonces, en este caso estaría exento todo y grabado 0. Entonces, en este caso, primero tendría que calcular el impuesto anual. A esta base le voy a aplicar la tarifa anual. ¿Por qué? Porque no le puedo separar ningún sueldo mensual. Entonces, en este caso, aquí yo tengo mi tarifa anual, y nuevamente voy a ubicar esta cantidad entre el límite inferior y superior. Y observemos que cae en el primer límite de 1 centavo a 6,942. Voy a aplicarle un porcentaje del 1.92 y una cuota fija de 0%. Me voy a traer este cálculo y entonces mi límite inferior sería 1 centavo, mi excedente sería de 4,844, el porcentaje a aplicar será del 1.92%, tener un impuesto marginal de 93 más cuota fija de 0. Entonces mi impuesto anual serían de 93 pesos, y ese sería mi importe de mi impuesto de la fracción primera. Fracción segunda, quedamos que no se aplica porque no, la cantidad que está grabada no sería mayor a lo que está, no sería mayor a lo exento. Entonces, y la cantidad que se le pagó, todo queda sin pagar impuestos, entonces quedaría aquí de 0. Y nuevamente aquí tengo una diferencia. Entonces yo hago una comparación anual y digo, ¿cuál sería mi ISR anual? Pues sería este de la fracción 1. En la última semana le retuve 465 pesos y en los anteriores le retuve 456. Entonces, si yo hago mi comparativa, le debí haber retenido menos. Entonces, como le retuve cantidades superiores, tengo una diferencia a favor del trabajador. Así es como quedaría nuestro ejercicio cuando lo que es la indemnización es menor a la cantidad exenta. Vamos a pensar que en este caso, como caso hipotético para aplicar en su totalidad el procedimiento, fuera menor. ¿Qué pasaría si entonces aquí yo pondría, caso hipotético, que exento quedarían 54,700? Entonces observen que aquí lo grabado sería la diferencia entre el total menos lo exento, y entonces ahora sí, a estos 50,000 le aplico la tasa y me da un impuesto 2 que lo sumaría a este impuesto 1, y entonces en su recibo de nómina de la última semana recibiría esta cantidad que es la suma de sus ingresos menos el ISR, y este ISR es la suma de este impuesto 1 más el impuesto
impuesto 2, menos el IMSS para esa semana, y neto él recibiría en su cajero automático del banco que maneje su empresa 105,630. Ahora, ¿cómo quedaría el cálculo anual si fuera el mismo caso? Que yo nada más tuviera exentos 54,700. Quedaría entonces grabado 50,000. Y entonces ahora sí, me dice que la fracción primera voy a separar un último sueldo mensual de la liquidación. Entonces, a los 50,000 le voy a restar su último sueldo mensual, que aquí me dice que fue de 4,200. Entonces, mi diferencia serían 45,200 y le quité 4,200. Y esto se va a sumar a otros ingresos que percibe el trabajador. Entonces, mi base, que en su momento era nada más la suma de esto, se va a sumar con el último sueldo mensual. Y a eso se le aplicará la tarifa anual. Entonces, si se fijan, yo aquí había aplicado un rango para una base diferente. Entonces, nuevamente tengo que ubicar los 9,045 en esa tarifa anual. Y ahora observo que queda entre 6,942 y 58,000. Y se le va a aplicar un impuesto del 6,44 y una cuota fija de 133. Entonces, me traigo el límite inferior aplicable a esta nueva base y me traigo el impuesto, así como la cuota fija, y me dice entonces que de impuesto anual tiene que retenerse 267,86 pesos. Entonces, este sería mi impuesto de la fracción número 1, que dice que a los demás ingresos percibidos se sumará un último sueldo mensual que se deberá restar de la cantidad recibida por indemnización. Entonces, esos 4,200 que le resté en su momento, se lo voy a sumar a estos y le aplico la tarifa anual. Y ese sería mi impuesto de la fracción primera. Ahora, ¿qué dice la fracción segunda? Y entonces voy a retomar aquí la fracción segunda. Dice, al total de percepciones por este concepto se restará una cantidad igual al último sueldo mensual y al resultado se le aplicará la tasa que correspondió al impuesto de la fracción anterior. ¿Cómo se hace la traducción de esto? Bueno, nuevamente al concepto de liquidación le resto el último sueldo mensual y a esto le voy a aplicar una tasa conforme al impuesto de la fracción anterior. Si yo observo aquí en mi fracción anterior, mi impuesto que me resultó fueron esta cantidad de 267,86 pesos y mi base fue de 9,045. Entonces, mi tasa sería la división de ese impuesto de la fracción primera entre mi base de la fracción primera. Se multiplicará por 100 y se expresará en por ciento. Entonces, en este caso es un 3%, que si yo le amplío decimales sería un 2,96. Entonces, mi impuesto de la fracción 2 sería a los 45,800 por esa tasa. Entonces, mi impuesto de la fracción 2 serían 1,356. ¿Cómo quedaría mi impuesto anual? Pues sumando la fracción 1 más la fracción 2 y me daría que tendría de impuesto 1,624 y hago mi comparativa anual. Y aquí le voy a hacer un análisis comparativo para ver si lo que le retuve al trabajador fue correcto o fue más o fue menos. Entonces, en este caso le traigo la retención anteriores, que son de 456, y la retención de la última semana, que como aquí cambiamos la cantidad de exenta, pues se modificó. En este caso serían 3,401. Entonces, según mi cálculo anual, yo debía haber quitado al trabajador en todo el año 1,624, pero le retuve la suma de estas dos. Entonces, si yo a la cantidad anual le resto las retenciones reales, me da una cantidad a favor de 2,232. Y bueno, pues hasta aquí quedaría la aplicación de las retenciones de ISR con las disposiciones legales para este ejercicio 2019. Claro, para una causa injustificada y por tiempo indeterminado, con un sueldo de 50 pesos diarios, y traté de englobar todas las posibles opciones y únicamente aquí mencionarles, si fuera por causa justificada, ¿qué pasaría con este cálculo? No recibiría este concepto.
únicamente recibiría pues sus partes proporcionales. Entonces, ¿cómo quedaría la retención? Pues únicamente habría un impuesto 1, no sé, porque no tiene pagos por este concepto, y en la anual tampoco, no aplicaría este procedimiento, únicamente sumaría las cantidades grabadas y le aplicaría una tarifa anual. Y entonces ahora sí, con esta última observación termino mi video. Espero les sirva de mucho y les agradezco de su tiempo de espera con este video que me estuvieron pidiendo durante mucho tiempo. Muchas gracias.